voy a presentarles el proyecto titulado Desarrollo de un queso de leche de oveja de pasta prensada con azafrán. Este proyecto surge por la necesidad de integrar dos productos tradicionales en la región de Castilla-La Mancha, que son la leche de oveja y el azafrán. Durante el desarrollo de este proyecto, la empresa Foman y la Universidad de Castilla-La Mancha colaboraron para producir un queso de leche de oveja con azafrán. En Europa existe una gran variedad de quesos de leche de oveja, como son los quesos azules, los quesos suaves o los quesos de pasta prensada, que pueden ser duros o semiduros. Esta última clasificación presenta características muy similares entre ellos, por lo cual los productores han decidido incluir distintos ingredientes durante la fabricación de los quesos, como son, por ejemplo, el romero, el anato o el azafrán. El azafrán es el estigma deshidratado del Crocus sativus. Crece de un cormo subterráneo y tiene un estigma que se divide en 3 filamentos, que es la especia que consumimos. La flor crece entre mediados de octubre y principios de noviembre y se recoge a mano antes de que salga el sol. Enseguida, el estigma es separado del resto de las partes de la flor en un proceso que se llama monda, en Castilla-La Mancha. Después, el estigma es deshidratado por distintas fuentes de calor, obteniéndose el aspecto final de la especie como este. La producción de esta especie en Castilla-La Mancha está protegida por la denominación de origen azafrán de la Mancha. Esta especie tiene la característica especial de dar color, sabor y aroma al mismo tiempo. El objetivo de este proyecto fue obtener un queso de leche de oveja de pasta prensada con azafrán listo para ser introducido en el mercado, y para ello fue necesario seguir una serie de objetivos específicos. En primer lugar, se estudió las dosis de azafrán que normalmente se utilizan en la comida y si estas dosis tenían efectos saludables. Enseguida se estudió la manera de introducir el azafrán durante el proceso productivo y con ello se obtuvo un proceso de extracción de color del azafrán directamente en la leche. En tercer lugar, se estudió la influencia del azafrán durante el proceso productivo del queso y con los quesos obtenidos se estudiaron las características físico-químicas y microbiológicas de los mismos, así como la preferencia por parte del consumidor. Por último, se estudió una metodología para analizar los aromas del azafrán en el queso. Los resultados obtenidos de estos objetivos van a ser presentados a continuación. En primer lugar, se llevó a cabo una revisión bibliográfica respecto a las dosis de azafrán que normalmente se utilizan en la comida y las propiedades biológicas del azafrán. Se obtuvo que la propiedad antioxidante, la propiedad para mejorar el sistema nervioso y para la propiedad anticancerígena y antitumoral son las más estudiadas. También se obtuvo que dosis entre 30 y 200 miligramos de azafrán diariamente pueden ayudar a mejorar o prevenir enfermedades de disfunción sexual, Alzheimer o depresión. Estos estudios se llevaron a cabo utilizando pacientes. Enseguida se estudió la manera de introducir azafrán durante el proceso productivo del queso. En primer lugar, se adicionaron filamentos de azafrán directamente en la cuajada, pero esto resultó en ser una operación costosa respecto al tiempo necesario y que presentaba muchas dificultades de limpieza. En segundo lugar, se adicionaron filamentos de azafrán directamente en la leche antes del cuajado y con ello se obtuvo una pérdida del azafrán durante el desorado y un color heterogéneo, ya que la pasta presentaba un color anaranjado amarillo. En tercer lugar, se adicionaron filamentos de azafrán directamente en la leche y en la superficie del queso, para ver si mejoraba el aspecto del mismo. Sin embargo, se obtuvo que esta operación era también muy costosa en cuanto a tiempo y no hubo mejoras en el aspecto del queso. Finalmente, se adicionó polvo de azafrán
extraído en la leche con anterioridad y con ello se obtuvo un color más uniforme y se disminuyeron las pérdidas durante el desuerado. Se probaron también dos distintos tamaños de partícula del azafrán, eligiendo la última ya que concuerda con la norma internacional para el análisis de la calidad del azafrán. Por todo ello, se llevó a cabo un estudio de la extracción de color del azafrán en la leche. Se probaron distintas concentraciones de azafrán, distintos porcentajes de grasa en la leche, distintas temperaturas y distintos tiempos de extracción. Con ello se obtuvo el punto de adicionar el azafrán durante el proceso productivo del queso, las condiciones para la extracción de color en la leche y la influencia de la grasa en el color de los extractos. Todos estos datos han quedado registrados en una patente española. Cuando se estudió la influencia del azafrán durante el proceso productivo del queso, se obtuvo que el azafrán no inhibió el crecimiento del cultivo iniciador necesario para la fabricación de los mismos. Y cuando se fabricaron, no se obtuvieron diferencias en el pH durante el proceso productivo, con la excepción del tiempo de prensado, ya que los quesos con azafrán necesitaron aproximadamente 1 hora más de prensado para obtener el pH necesario para ser sacados de la misma. El diseño experimental que se siguió para la fabricación de los quesos con azafrán se llevó a cabo en una industria con 300 litros de leche por cada cuba fabricada. Se utilizaron 3 distintas concentraciones de azafrán y un control, y los quesos obtenidos se analizaron durante 6 meses de maduración. Todo esto se repitió 4 veces. La primera diferencia que se observó entre los quesos con azafrán y los quesos control fue en las cuentas de bacterias totales y las cuentas de bacterias acidolácticas, ya que los quesos con azafrán presentaron cuentas ligeramente menores que los quesos control. Esto puede ser debido al efecto bacteriostático del azafrán. Enseguida se obtuvo diferencias en el extracto seco de los quesos con azafrán, ya que a los 3 días presentaron valores mayores. Esto puede ser debido al mayor tiempo de prensado que fue necesario. También se obtuvieron diferencias en el contenido en sal, ya que los quesos con azafrán presentaron valores menores que los quesos control. El resto de parámetros estudiados no presentaron diferencias entre los quesos, y la composición obtenida de los quesos fue similar a otros quesos de pasta prensada con características similares. En lo que respecta a la proteólisis, que es un índice de maduración de los quesos, se observó que los quesos con azafrán presentaron una proteólisis más lenta. Sin embargo, al finalizar el estudio, que fueron 6 meses, las diferencias de proteólisis fueron menos marcadas entre los quesos con azafrán y el queso control. En lo que respecta a la textura, los quesos con azafrán fueron más firmes y fueron más elásticos que los quesos control. El color, que fue el parámetro más afectado por la adición de azafrán, presentó en los quesos con azafrán un color menos brillante, un color menos rojo, pero un color mucho más amarillo que los quesos control. Y al llevar a cabo los experimentos, observamos que cuando los quesos se exponían al aire, presentaban un cambio de coloración al cabo de 60 minutos, en los cuales los quesos eran menos brillantes y mucho más amarillos. Este factor debe ser tomado en cuenta para los vendedores y consumidores del queso. Para el estudio de la preferencia del consumidor, se llevaron a cabo análisis sensoriales en términos de color y sabor. El primero de ellos, la prueba triangular, se llevó a cabo para saber si los consumidores eran capaces de diferenciar entre un queso control y un queso con la menor concentración de azafrán, obteniendo que ellos eran capaces de diferenciar tanto el color como el sabor a todos los tiempos de maduración estudiados. En lo que respecta a la prueba de ordenamiento, los consumidores fueron capaces de ordenar desde la menor concentración de azafrán hasta la mayor concentración de azafrán, en términos de color y sabor
durante todas las etapas de la maduración estudiadas. Sin embargo, al aumentar la maduración de los quesos, fue más difícil para ellos acertar. En lo que respecta a las pruebas de preferencia, los consumidores prefirieron el color de la menor concentración de azafrán a los 2 meses, así como a los 6 meses. Y en lo que respecta al sabor, prefirieron la menor concentración de azafrán a los 4 meses. Y en general se observó una tendencia por los quesos con menor contenido de azafrán. Enseguida se optimizó una metodología para el análisis de volátiles de los quesos. Se probaron distintos parámetros de los métodos y se obtuvo al final una validación para distintos volátiles que son comúnmente presentes en quesos de oveja. Con esta metodología se obtuvo que aproximadamente un 36% del aroma del azafrán está presente en el queso y que conforme aumenta la maduración, el perfil de volátiles de los quesos es más similar entre ellos, por lo cual los quesos tendrían distintas características en distintos tiempos de maduración. Todos estos trabajos han sido publicados en distintos artículos científicos, así como en comunicaciones a congresos. Como conclusión de este estudio, se obtuvo un queso de leche de oveja de pasta prensada con azafrán caracterizado en términos de composición general, distintos microorganismos, proteólisis, textura, análisis sensorial, contenido de safranal y el perfil de volátiles. Y ya solo resta que prueben el queso. Este trabajo ha sido posible gracias a la estrecha colaboración de la empresa Foman y de 2 equipos de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Grupo de Calidad de Leche y Derivados Lácteos y la Cátedra de Química Agrícola. Los directores de este trabajo fueron la doctora María Isabel Berruga Fernández y el doctor Manuel Carmona Delgado.